Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Abby. Hola, hola, ¿qué tal, Lali? Buenas tardes. Pues aquí ya acercándonos al fin de semana. Bueno, todavía nos queda un día, pero ha sido como que una semana muy, muy interesante. Hemos tenido invitados que nos han aportado bastante. Y bueno, pues vamos a darle a tratar de terminar bien la semana con mucha energía. Y más que hoy es un programa muy lindo, ¿no? Como que lo siento así como que muy, muy linda la información que vamos a compartir hoy. Sí, exacto. Esto del ser musical, ¿no? Creo que, a ver, tiene que ver con todos, no es solamente por la música, sino que tiene que ver con todos. Entonces, sí, es muy lindo este programa. Y ya como que hacía rato que no hacíamos programa nosotras nada más, ¿no? Es muy chistoso, o sea, entre todos los invitados que hemos tenido. Y como tú dices, han estado como muy interesantes, las pláticas muy diversas, ¿no? O sea, desde la geometría sagrada y luego ya ves los mandalas, que pareciera que no tienen nada que ver, pero el simple hecho de ahí de estar tejiendo, pues por supuesto que tiene que ver. Es más, el mandal en sí mismo es geometría sagrada. Y luego la Claro. historia de José Darío, como su vida, que parece que a veces está como muy ajena a algunos, pero no está tan ajena. O sea, la forma en la que nos hablamos, en la que nos hablamos como familia, pues también determina cómo somos, ¿no? Entonces, Sí. eso me encantó. Y bueno, eso que él decía ayer tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy, precisamente del ser musical, o sea, ¿qué pasa con nosotros, no? Así es que, bueno, ya vamos a entrar más en el tema, pero mientras, ¿cómo está el día? Porque verdaderamente, lo que hemos dicho, la energía, o sea, tú decías, y la energía cambia, madre mía, o sea, en realidad, la energía está cambiando, pero se siente, o sea, no es como que yo diga, ay, no, porque le estoy vibrando. No, 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 es porque te pasan cosas, se revoluciona tu vida y mira que estamos aquí, o sea, se supone muy en el retiro, ¿no? Pero de repente, pues eso, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Así es. Así es que Bueno, cuéntame, Javi. perdón, hoy es 28 de mayo del 2020. Y justamente, bueno, antes de dar detalles de esta fecha del día de hoy, em, no olvidemos que estamos en un mes 5, con una frecuencia de año 4, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? El 4, la energía del año completa, nos está diciendo contundencia, ujú, eh, concreta, ¿sí? Concreción, tiene que ver también con estructura y con orden. Entonces, si la energía del año está así y estamos en un mes 5, pues obviamente así va a ser el 5, contundente, te va a llevar a todo lo que tengas que hacer de movimientos dentro de ti. Y más ahorita que estamos finalizando como que el mes, eh, se va a sentir, o sea, estos días, lo que ha sido de lunes hasta el día de mañana, es como el coletazo del 5. O sea, si en los primeros días no hubo movimiento, ahorita está sucediendo, va a haber. Entonces, te va a tratar de poner esta energía como que un poco descompensado. La recomendación es que te mantengas con eh, mucha energía, mucha alta frecuencia, vibrar alto. Esas son como que las recomendaciones, vibrar alto. ¿Para qué? Para que estos cambios energéticos no te lleven a la depresión, a la desesperación, a la ansiedad, a la locura. Entonces, vive los cambios como son, aprende a fluir con ellos y acéptalos, porque son parte de nuestro proceso. Entonces, bueno, eso es como que si ya hoy se siente como ahogados, como de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí sí iba súper bien, iba todo en una línea? Ok, así nos pasa. Todos
De verdad, todos ahorita estamos como que en un movimiento constante. Hay que aceptarlo como es y aprender a fluir. Entonces, bueno, ya centrándonos en la energía de hoy precisamente, que sumando estas cifras de 28 de mayo del 2020, nos da un número 19. Y lo reducimos a un dígito o a dos dígitos, que es el número 10. Ahora, vamos a tomar la energía del 1 y vamos a tomar la energía del 10. Del 10 porque simplemente el 28, 8 más 2 nos da un 10 del día, o sea, del día de hoy. Ujú. Y, eh, y aquí empieza como a marcarse nuevamente el cambio energético, o sea, la pauta de entrar a la energía del mes de junio. Ya hoy nos está marcando, ya mañana contundentemente vamos a empezar a vibrar esta energía del mes que viene, que es un mes 6. Entonces, nos está preparando para lo que viene, ¿sí? Nos está dando estos preparativos del movimiento energético que vamos a llevar para este mes 6, que tiene que ver con el amor, ¿sí? Con el hecho también de la familia, ¿sí? Con la unión familiar y con todos los temas que tengas que ver con linajes y karmas. Así que, bueno, va a estar bien padre. Ok. Entonces, entonces el 10, centrándonos a la energía del 1 primero que nada, es regresar a esa esencia, ¿sí? Es este 1, es este ser, es este ego que somos y con este 0 se potencializa. El 1 empieza a, siempre está en este estudio, en esta observación del ser. Siempre estamos como que muy al pendientes de nosotros. Y cuando se potencializa con este 10, nos está indicando que vamos entrando en equilibrio. ¿Sí? No es que ya el ser esté sobre el ego o el ego esté sobre el ser. Es que simplemente el ser se da cuenta que tiene un ego y que ese ego debe manejarlo a su favor. Y van a Ok. decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar a nuestro favor? Sí, efectivamente. Es que tú eres dueño de ese ego. Entonces hay que empezar a educar a ese ego. Sí, hay que darle información a ese ego. O sea, todas esas explicaciones que te hacen cuestionarte, dale esta información a ese ego. Entonces, en realidad, la energía hoy nos está invitando a eso, ¿sí? Observa en ti y permítete cuestionarte, pero date la información adecuada a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pensamientos o queremos hacer alguna acción y se quedan demasiado en la parte mental. O sea, dices, déjame analizarlo. No, momento, o sea, no puedes permitirte todo el tiempo estar analizando todo. Hay que empezar a accionar. Entonces, hay que darle información a ese ego que sea útil. ¿Y a qué me refiero en específicamente marcar estos hechos en los que, bueno, quiero realizar o quiero materializar este pensamiento? Bien, pues para eso necesito moverme. Entonces, no cuestiones eso porque necesito empezar a accionar, ¿sí? Ya, actuar. Entonces, hay que verlo de esa manera. Este simplemente es uno de muchos ejemplos que podemos darle a nuestro ego. Entonces, esta va a ser la herramienta de hoy. Introspecta contigo en ese sentido y utiliza tu ego a tu favor. Sí, eduquemos al ego. Eso sería como que la posición de hoy. Dalia, ¿cómo ves? Ok. Oye, pues sí, o sea, creo que es muy interesante esto, porque al menos lo que te decía hace rato, ¿no? Muchas veces, ¿no? En mi experiencia, pues obviamente pasan cosas y como yo te decía, ¿no? En alguna ocasión, es como que me quedo paralizada.
pero ese paralizarte es porque le estás dando vuelta a la cabeza de cómo, a ver cómo podría solucionarlo y a ver si esto y no, y luego esto y tampoco y luego lo otro, pero en realidad eso no tomamos acción, o sea, en realidad de ahí viene como eso de quedarte así como paralizado, ¿no? Y que tiene que ver como tú dices con el ego, ¿no? Entonces, pues, recomendación, muévete, aunque sea del lugar. Muévete, muévete, eduquen a su ego, denle información, Ujú, ¿sí? Mándenle estos shoots de información al ego, ajá, para que no te cuestione y para que entonces tú mismo puedas cuestionarte a ti, ¿sí? Sin que el ego esté ahí interviniendo y te sabotee. Ujú. No es exactamente. malo, no es malo, es simplemente parte de nosotros mismos porque es parte de este razonamiento, de este entendimiento, pero hay que, hay que ponerlo siempre a nuestro favor. Entonces, bueno, eso. Muy bien. Y mira, de la carta del día de hoy que sacamos, tenemos aquí, ve nada más, al arcángel Rafael, que tiene que ver con sanación. Y bueno, creo que es muy, Muy muy bien. interesante precisamente esta energía del día de hoy con lo que nos estás contando, Avi, porque en realidad creo que sí tiene que ver, ¿no? O sea, va por ahí, o sea, el sanarnos, pero eh, o sea, desde los hábitos, ¿no? Que tenemos, ¿no? No sé, se me ocurre. Así es muy interesante porque eh, lo veo, lo sentí desde el momento en el que salió Ujú, esta carta, como decir, bueno, no estás sola, ¿no? No estamos solos, estamos acompañados, ¿sí? No vamos en estos exactamente. procesos como en la vida solos. Si nos sentimos desesperados o estamos en un momento en el que ya no sabemos qué hacer, bueno, ahí me doy cuenta que no estamos solos, ¿no? Que Ujú, siempre estamos bien, bien acompañados. Y justamente esto de la sanación sí va en ese sentido, va en el sentido de empezar a sanarnos desde todos los temas, ujú, desde todo nuestro interior. Hablamos al principio de cambio energético, de que el 5 tiene que ver con movimiento, de que sí o sí se mueven las cosas. Ok, se van a mover. Ujú. Pero eso, ¿para qué es? Pues también corresponde a tu sanación, ¿sí? Corresponde a trascender los procesos y a entender que, bueno, tienen un aprendizaje y eso te va sanando por dentro. Ujú. ujú. Literalmente te va dando este alivio, esta sanación, esta liberación. ¿Cómo nos vamos a sentir si estamos cargados de miles de situaciones que no hemos resuelto? ¿No? No vamos a permitirnos sentir libres, no vamos a sanar nada si no trabajamos esos procesos. Entonces, la verdad es de que si hoy sentíamos que estábamos como medios desesperados o estamos en procesos difíciles, bueno, pues ahí está. Hoy pongámosle una lucecita, una velita al arcángel Rafael que nos ha salido, Exacto. para que nos ilumine ese camino, ¿no? Nos indique el camino justamente que debemos tomar para la sanación. Así es. Oye, pues me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, pues sí, es que a veces para seguir hay que eso, sanar, ¿no? Sanar cosas, porque si no es como que vamos arrastrando eso más de lo mismo y creo que tiene mucho que ver con, pues, con lo que está sucediendo, ¿no? Literalmente. Literal. Entonces, bueno, vamos ya a comenzar con el tema de hoy de el ser musical. Y yo les decía, tiene mucho que ver con todos nosotros, tiene que ver con todos nosotros porque después de todo nosotros somos vibración. Ya desde el programa de Lucas, ¿no? Que me encantaba como esta explicación que hacía de cómo vibran, ¿no? Los átomos y cómo vibras tú. Obviamente estás resonando con esa música. Él hablaba precisamente de la música en 432, pero en realidad,
así como decía Pitágoras, todo, absolutamente todo el universo es un concierto cósmico. Y en realidad es así, porque obviamente todo vibra. Nosotros, hay sonidos que son audibles, pero hay muchos otros sonidos que no son audibles, ¿no? Esto pasa igual como con los colores, ¿no? Nosotros vemos una gama de colores, vamos a decir los colores arcoíricos, porque son como la frecuencia con la que nos movemos. Pero, por ejemplo, no podemos ver eh, ni los rayos ultravioleta, ni los rayos infrarrojos. ¿Por qué? Porque ya no son visibles, vamos a decir, con este equipo que tenemos. Lo mismo sucede con los sonidos, ¿no? Hay sonidos que no es que no existan, simplemente pues no lo percibimos nosotros. Y eso es algo como interesante. Y empiezo desde aquí, ¿no? Desde el sonido y desde la vibración del ser musical, porque luego por eso es que tiene que ver con nosotros. O sea, esa vibración es precisamente la que nos permite expresarnos e inclusive también crear, que eso es lo interesante, ¿no? Del ser musical que somos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas interesantes es que los sonidos solamente existen aquí en el planeta. O sea, todas estas vibraciones que han inclusive captado vamos a decir, los sonidos de Júpiter o los sonidos de Saturno, o sea, de todos los planetas, o sea, en realidad, a ver, es como la interpretación con la vibración de acuerdo a la frecuencia, pero en el universo hay vacío, no hay el medio elástico para que se pueda escuchar. Entonces, en nosotros, aquí en la Tierra, pues obviamente nosotros tenemos ese vehículo para podernos expresar y para podernos escuchar. Entonces, hablando del ser musical, tiene que ver cómo nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo vibra y cuáles son todos los elementos con los que nosotros podemos crear a partir de este vehículo. Por un lado, obviamente tiene que ver con el sonido. Obviamente la palabra, ¿no? La palabra es creadora. Y ese sonido que emitimos, que algunas personas, su sonido es más, su timbre de voz, ¿no? Para algunas personas es como muy agradable y para otras personas es, ay, qué estridente es, ¿no? Cada uno emite un sonido desde ahí. Eso es lo audible. Pero yo les decía, hay sonidos que no son audibles porque es vibración simplemente, ¿no? ¿Qué sucede con los sonidos? Pues obviamente de nuestras células. ¿Qué emiten nuestras células? Porque el tema es que la vibración que nosotros tenemos es lo que hace resonancia con las otras personas. O sea, una persona puede no hablar y decir todo, porque su misma vibración está emitiendo esa energía que, les digo, muchas veces hace resonancia con otras personas, porque estamos obviamente en la misma frecuencia. Y de hecho, esa es la forma en la que creamos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, sentimos un afecto por una persona, pues obviamente esta vibración hace que la otra persona lo recepcione. Muchas veces no te tienen que decir absolutamente nada, o sea, eso que, ay, yo sé, ¿no? Tú lo sabes porque lo estás sintiendo, literal. Entonces, todos nosotros somos seres musicales porque nosotros tenemos en nuestro vehículo, pues la manera de poder expresar y de poder crear. O sea, tenemos como las dos partes, ¿no? Y a veces pensamos, no, bueno, solamente con lo que yo hago, solamente con lo que yo digo, no. O sea, eso que les digo yo de las células, desde lo más mínimo, pero ¿qué sucede también con los pensamientos, no? Los pensamientos ya se generó una idea, ya está vibrando y eso
pues hay veces que otros seres lo pueden recepcionar, ¿no? Entonces esto es como muy, muy interesante y muy importante que todos lo sepan. Pero además de eso, nosotros tenemos como otra forma de expresarnos y es con el movimiento, con los gestos que nosotros hacemos, porque obviamente todos los gestos y todo el movimiento que generamos también están ayudándonos a expresar y también hacen una creación. Entonces, nosotros en realidad es como que somos un aparato electrónico súper complejo, ¿no? Porque tenemos tantas funciones y no usamos ni la mitad. O sea, y no las usamos porque en realidad es como con lo básico, ¿no? O sea, ahora que está tan de moda esto de, o sea, lo básico y la opción premium o pro, ¿no? Pues así con nosotros, o sea, creo que todos nos manejamos con la versión básica, ¿no? Que es, pues eso, con nuestros 5 sentidos y no más, no vamos más allá. Todos tenemos muchas capacidades. Tiene que ver precisamente con esto que estoy hablando. ¿Cuántas capacidades? Pues no sé, a lo mejor más de 35. Ni siquiera es que nosotros dijéramos, ah, no, solamente la telepatía, porque yo puedo captar esas señales. Esa es una. Pero cuando se van combinando, obviamente, los sentidos con, pues, eso, vamos a decir, ese hilar fino que nosotros no escuchamos, no vemos, entonces se abren a muchísimas más capacidades que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo ves, Avi? Sí, definitivamente. Es que así estamos, ¿no? Todo el tiempo eh, tenemos los sentidos inclusive como apagados, ¿no? O sea, como que no vamos por la vida así como que no sentimos todo lo que está pasando, ¿no? Cuando, cuando empiezas a hacer esta práctica y te concientizas, eso es algo que yo siempre comento mucho en algunas terapias, en donde pasas por un lugar y no nada más de observar, sino también empiezas a escuchar los sonidos y los olores, ¿sabes? O sea, todo lo que entra en ti, o sea, todas esas sensaciones que sentimos. Ujú. Y que muchas veces nos hemos desconectado de ellas. Yo creo que hemos tenido una vida muy, pues, de correr, que nos hemos olvidado de todos estos sentidos y de todas las sensaciones que eso emite. Y efectivamente es que todo esto también tiene que ver con la parte de la vibración. Somos eso, ¿no? Somos energía, estamos vibrando y también tendríamos que ser pues perceptivos o poder percibir las frecuencias de todo lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, Exactamente. estamos como perdidos, ¿no? Sí, o sea, de hecho, o sea, esto mismo que tú decías, ¿no? Del olfato. ¿Te acuerdas? Hace tiempo en uno de los primeros programas hablábamos de que una de las formas para ser más felices, ¿no? Era Mm. precisamente cultivar el sentido del olfato, porque obviamente nos lleva a como situaciones o evocaciones que obviamente nos ayudan a, pues eso, a tener esos recuerdos felices y como más vívidos, ¿no? Pero bueno, obviamente, efectivamente, todo es vibración y te digo, o sea, nuestra voz no solamente tiene que ver con las palabras, obviamente el poder de la palabra, ya el poder tal cual del significado que le estamos haciendo es creador, pero además de eso, la vibración que tú emites, esa es la que también crea. Por eso es que hay veces que una persona a lo mejor nos está diciendo algo que no es cierto, ¿no? Y tú lo captas. ¿Por qué lo captas? O sea, ¿por qué es que te viene ese sexto sentido de decir, ay, no, o sea, creo que me está diciendo, nada más Que me me está están haciendo engañando. endulzando el oído, ¿no? Nada como decimos, nada más me está engañando. Pues porque evidentemente la palabra es una cosa que tiene obviamente un poder, pero por otro lado está la vibración que viene acompañado del sentimiento y la intención con la que se emite.
Entonces, hablando de que el sentimiento es creador, pues en realidad lo que pesa, ¿no? O lo que prevalece sobre la palabra es esto. Entonces, por eso hay veces que, pues, nosotros ya lo sabemos, ¿no? O ya lo sabíamos, ¿no? Desde que nos lo estaban diciendo. Lo que pasa es que muchas veces, pues les digo, como que nosotros nos vamos más a lo que es más conocido y entonces, pues dices, ah, no, pero me lo dijo, ¿no? Como ya lo das como por hecho. Sí, pero ¿qué sentiste, no? Entonces, en nuestro cuerpo, la verdad es impresionante la forma en la que nosotros podemos crear, porque precisamente somos seres musicales, es decir, nosotros entre todos, entre toda la humanidad, vamos creando como un concierto cósmico y finalmente eso es lo que se va entramando con todas nuestras creaciones, ¿no? Fíjate, Avi, que bueno, no solamente como la información, pero eh, yo doy un taller que precisamente es el ser musical, que es parte de los talleres de profundización después de que tomas la activación de la glándula pineal. Y ahí, o sea, de hecho, el nombre del taller es el ser musical y la sabiduría del gesto. Porque te digo, o sea, nuestro cuerpo, nosotros hacemos infinidad de gestos que nos ayudan en nuestras creaciones, pero no somos tan conscientes de ellos. Muchos de ellos los hacemos como de forma inconsciente, vamos a decir, y un poco memoria humanidad, porque se despiertan como esas memorias en nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, no sé, te está gritando o tú quieres, no te está gustando lo que te está diciendo, nosotros automáticamente decimos, mira, ya, deja. O sea, este gesto es yo concentro toda mi energía en mi mano y lo paro, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, o sea, a través de nuestras manos, que son nuestras terminales de energía, podemos precisamente utilizarlas para hacer nuestras creaciones. Así es que, bueno, al menos en el taller yo enseño como todos los gestos, ¿no? Que tienen que ver con esto, cómo utilizar realmente nuestro vehículo. Pero fíjate que hace tiempo también conocí a una persona muy, muy especial. Él se llama Jay Emanuel, que de hecho ahora que lo pienso, digo, ay, podríamos como Invitarlo. invitarlo para que nos ahonde con esta información. Y él hacía una terapia, ¿no? Por medio de la frecuencia del sonido. Era muy, muy interesante. Él es una persona, les digo, como muy espiritual, es melómano, que tiene la capacidad de oír muchas frecuencias, ¿no? Tiene un oído muy, muy fino. De hecho, quiero decirles, él es primo de Ricky Martin, siempre siempre nos dice lo mismo. Y dice, lo que pasa es que toda la familia tenemos o sea, como vivimos en la música, ¿no? Pero él, eso se dedicó, aunque estudió música y todo, porque además es que se le daba, no es que lo haya estudiado, sino que se le daba, pero él tiene una capacidad, no tenía, tiene una capacidad y es que podía identificar distintas frecuencias. Entonces, la terapia que él hace es precisamente, escucha a las personas, ¿no? Cuando tú vas a una terapia con él, te escucha y te pone a caminar. Y a través de las frecuencias que no estás emitiendo y de la forma en la que caminas, que ya tiene que ver con lo que está pasando en tu interior, entonces te hace un diagnóstico de decirte, ¿sabes qué? Pues debes de tener problema, no sé, de digestión por el estómago, porque no estás emitiendo, ¿no? Por ejemplo, la nota la, ¿no? No sé, o la nota do, no sé cuál sea, ¿no? Pero en realidad, una vez que te hace como diagnóstico, este estudio, después, la terapia consiste en que tú aprendas a vocalizar en esa frecuencia. Porque en Órale. realidad
el tema es que muchas veces lo hemos dicho, por ejemplo, con los colores, ¿no? Cuando hablamos del color, pues decíamos que todos tenemos en nosotros todas las frecuencias. O sea, cuando alguien te dice, ay, no, es que tienes el aura, no sé, verde, ¿no? Pues en ese momento se está viendo eso porque es la que ya está, pero en realidad tienes todas. O de Ujú. un mismo tono, ¿no? De un mismo color, perdón. Un mismo color tiene en sí todas las frecuencias, porque por eso tenemos las tonalidades. Bueno, en el caso de los sonidos, ¿no? La frecuencia con los sonidos, nosotros tenemos todas las frecuencias. De hecho, si fuéramos armónicos, pues obviamente hablaríamos con todas nuestra escala, ¿no? Puede ser más aguda, más grave, pero tendríamos todas las notas musicales, porque es así. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a tener algún desequilibrio, pues igual es como si se fuera apagando ese sonido, ¿no? Por eso él lo que hace es simplemente, te digo, habla y luego tú dices, ¿pero qué te digo? Pues lo que quieras, cuéntame tu vida, tal. En realidad no tiene que ver con que le cuentes tu vida y que él asocie alguna situación del pasado. No, o sea, es simplemente escuchar lo que estás diciendo y las frecuencias que estás emitiendo y te digo, cuál es lo que necesitas. Entonces es como muy interesante esto, porque yo digo, claro, somos seres musicales. Y cuando no Totalmente. estamos afinados, como lo que pasaba con el, que decía, que decía Lucas, ¿no? Es que hago referencia a él porque ahora me viene a la mente Lo él estás que, viendo. exacto, que él que está, bueno, toca en 432, que ya nos explicaba que era la afinación que tenía, ¿no? O sea, se afina una sola nota y a partir de ahí todos es como que tienen esa frecuencia. Pues en nuestro caso, muchas veces también, o sea, tendríamos que afinarnos. Y cuando yo Totalmente. digo afinarnos, o sea, el que nos equilibramos, obviamente somos un todo, ¿no? O sea, desde precisamente los pensamientos, las palabras, cómo las decimos, lo que hacemos. Hay personas que hablan de bulto, ¿no? Hay Ujú. personas que nunca gesticulan. Y en las manos está un poder, ¿no? Y Ahí en los tenemos, gestos. ¿no? En los gestos, ahí la varita mágica tenemos, él está hecho. ¿Por qué es esto? ¿Por qué encontramos estos gestos? Pues porque obviamente tienen un significado, ¿no? Entonces es importantísimo, creo, que nosotros aprendamos a equilibrarnos a través pues, de nuestros sonidos y obviamente, como decía, es un todo, ¿no? ¿Cómo ves, Adi? Claro. Fíjate que ahorita que lo mencionas, Dalia, eh, justamente, bueno, yo alguna de las recomendaciones que siempre hago cuando tienen algún tema de alguna enfermedad en específico es obviamente trabajar la alineación de sus chakras, pero sobre todo siempre me gusta llevar a la repetición de mantras y de mudras. Ujú, Ujú. Siempre es como que algo que yo he asociado todo el tiempo porque justamente es eso. Ajá, todos emitimos esta vibración, emitimos vibraciones, somos, como dices tú, todo un ser musical. Y cuando trabajamos los mantras específicamente para una zona, ujú, estamos emitiendo una vibración que quizá en este punto energético que tenemos, llamémosle ese punto energético, ese chakra, ujú. está como en desequilibrio. Entonces, cuando tú emites el sonido, automáticamente lo que estás haciendo es revibrando, recalibrando ese punto energético. Ahorita hablamos de puntos energéticos, pero podemos hablar de todo, podemos centralizarlo, de hecho, en algún tipo de órgano, en algún órgano que tengamos y demás. Pero de verdad, en serio, que las vibraciones que emitimos son como que estos complementos que nos permiten recalibrarnos. Ujú. Y eso es, digamos, una manera, un uso
sí, que en el que ocupamos precisamente nuestra voz, nuestros propios sonidos que estamos generando para nuestro propio beneficio, ¿sí? Por eso es que es así como que una parte de las terapias que yo utilizo. Otra también es utilizar estos mudras. Mudras, bueno, es hacer estos Ujú, movimientos, estos símbolos con las manos, que también tienen que ver, porque energéticamente estás tocando esos puntos, esas fibras, uh-huh, y este punto energético te está llevando a el punto interno, donde lo quieres centrar de acuerdo al mudra que hagas. Cuando los juntas los dos, mudras y mantra, ujú. es un total movimiento porque estás vibrando desde la voz hasta ubicando o encontrando el punto energético. Es como si tú estuvieras haciendo con tus manos, tocando ese lugar que quieres tú recalibrar, llamémosle, o vibrar. Entonces, es cierto, la verdad es de que tenemos un gran poder en nuestra voz y no lo ocupamos. Exactamente. De hecho, mira, es muy interesante esto que dices, ¿no? De los mantras y de los mudras. De hecho, se dice que los mantras protegen y purifican la mente, ¿no? Esa es una de las cosas que se habla acerca de los mantras. Y si nosotros vamos al significado de mantra en sánscrito, fíjate que es una semilla implantada en la mente. Eso es lo que es un mantra, una semilla implantada en la mente. Es decir, son como los catalizadores para que nosotros podamos expandir nuestra conciencia, ¿no? A un mayor nivel. Porque obviamente como cuando tú estás emitiendo un mantra, un decreto, pero que lo haces a un ritmo, ¿no? Constante, ya sea con la voz alta o simplemente con el pensamiento, porque obviamente también decimos, bueno, esos pensamientos que no los escuchamos tienen una vibración y Claro, también tienen un sonido. No es audible, ¿no? Lo que sucede es que cuando nosotros lo hacemos así mentalmente, pues obviamente es muchísimo más profundo a donde llegamos, ¿no? Precisamente. Entonces, pues es muy interesante. Y te digo, la repetición lo que va a hacer es que tú vayas fundiéndote literal en un silencio, ¿no? Es como hagas que tu mente se ponga literal en blanco. Cuando hay veces que incluso en meditación, ¿no? Hay una que te dicen pon la mente en blanco y uno dice, ¿cómo? Cuando tú haces un mantra, pones la mente en blanco porque estás puesto en la atención primero en lo que estás diciendo, pero llega un momento en que se vuelve como automático y el mismo sonido simplemente está generando como una energía, ¿no? Que nos lleva a quietar la mente, a ponerla en blanco, ¿no? Entonces, pues sí, eso también es como una parte, ¿no? De, digamos, del ser musical que somos, porque muchas veces, o sea, no necesariamente tendríamos ni siquiera que aprendernos un mantra, ¿no? Sino simplemente algo que dijéramos, una afirmación que dijeras, pues eso, te está afirmando en ti aquello que estás diciendo, ¿no? Por eso es como tan importante. Pero bueno, si nosotros, pues ya dijéramos alguno de los mantras que ya tienen una carga, porque muchas personas lo han dicho, que eso tiene que ver con, inclusive con la masa crítica, ¿no? ¿Cuánta cantidad de gente lo ha dicho que ya por sí mismo, en cuanto tú lo dices, automáticamente se activa algo en ti, ¿no? Como por ejemplo sería el Om Mani Padme Hum, ujú, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos así el Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, o sea, ese canto mántrico, vamos a decir, que es que el Buda de la compasión divina, ¿no? En realidad se traduce inclusive como la joya que hay en ti, ¿no? ujú,
hay una traducción, hay muchísimas traducciones de este mantra, pero una de ellas tiene que ver precisamente con eso, como la joya en el centro de flor de loto que hay en ti, ¿no? Entonces, pues eso, el simple hecho de nosotros decirlo ya automáticamente está haciendo que se active en nosotros esos poderes, ¿no? Nosotros tenemos un montón, por eso les digo, de capacidades y no necesariamente somos tan conscientes de estas capacidades. Por eso es que eh, el nosotros conocernos a nosotros mismos desde esta parte, ¿no? Desde, ahora sí que desde el ser musical que somos, pues nos va a ayudar. También, no sé, imagínense, hay veces que nosotros escuchamos música y hace algo en nosotros, ¿no? Eso es innegable. Esa vibración, si yo no sé, estoy por ejemplo ahí triste o así, y de repente oigo esta música que es así como súper pegajosa, ¿no? Que me dan ganas de ponerme a bailar, pues eso, o sea, ya hace un cambio en mí. Bueno, pues eso mismo es el cambio que si nosotros lo tradujéramos a entre las personas, pues porque hay personas que nos ponen de buenas. Nada más de verlas, es como que uno dice, ay, wow, o sea, yo quiero estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que están emitiendo, ¿no? Es precisamente eso que contagia, que no tienen que decirlo, que simplemente lo estoy irradiando y por eso los demás tenemos la posibilidad de elevar nuestra frecuencia, ¿no? Entonces, Totalmente. es importantísimo eh, el que nosotros, pues eso, nos conozcamos a nosotros mismos en esta parte, inclusive, ¿no? Hacer vocalización. Y esto que digo, hacer vocalización, no necesariamente es para, ahí voy, porque voy a hablar, mejor voy a modular mi voz. No, no, no. Haz una vocalización, que ese sería como un ejercicio muy, muy sencillo. Haz una vocalización para ver cómo está, dónde resuena lo que tú estás emitiendo. ¿No? Si nosotros empezamos a hacer una vocalización así, sientan en dónde está, o sea, a lo mejor en la garganta, a lo mejor en el corazón, a lo mejor en el estómago, o sea, con distintas vocalizaciones, vean en dónde resuena. Yo les diría, a lo mejor es que nosotros tuviéramos esa conexión con nuestro corazón, ¿no? Con nuestro centro cardíaco. Porque si nosotros emitimos desde ahí, estamos emitiendo una fuerza que no les digo, o sea, lo que yo diga después de que me conecto con el corazón y que sé, ¿cómo voy a saber? Porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo lo sé? Simple. Si tú haces una vocalización, revisa dónde está vibrando. Si vibra aquí, esta parte, ya, mantén ese sonido y trata de hablar ahí en ese nivel, porque obviamente vas a ejercer un poder, ¿no? Claro, A través totalmente. del sonido, a través de tu voz. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo asociáramos, pues inclusive con, pues eso, con los chakras, ¿no? Con las partes de nuestro cuerpo, cada, cada parte del cuerpo, cada zona, vamos a decir, que la estamos dividiendo en esos 7 sonidos, en 7 niveles y en esos 7 chakras, pues está asociado con una nota musical, ¿no? Aun cuando no sepamos nada de música, porque yo les digo, a ver, yo les puedo decir, es que la nota del plexo solar es mi. Ah, ok, perfecto. Pero el que no es músico va a decir, pero No ¿cómo lo vas a saber sabe. cuál es mi? Pero lo que sí, con este ejercicio que yo les digo, nada más basta con que ustedes hagan una vocalización y vean dónde está vibrando. Y también así se van a dar cuenta, porque nosotros la primera vocalización que hacemos es generalmente en el sonido en el que hacemos, es decir, el sonido en el que mantenemos, la frecuencia que generalmente hablamos, ¿no? Entonces, si yo lo mantengo, me voy a dar cuenta dónde está mi vibración. O sea, ¿cuál es mi potencia?
Pero yo les digo, si todo lo contenemos después en el corazón y encontramos esa frecuencia específica, pues van a ver que van a tener un gran poder. De hecho, la frecuencia del centro cardíaco, ¿no? La frecuencia, si nosotros lo trasladamos inclusive o lo asociamos con los chakras, es el fa. Así vibra el corazón en fa, ¿no? Aquí la garganta vibra en sol, ¿no? Pero les digo, para quien no es músico, esto da igual. O sea, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente ver cómo vibramos. ¿Cómo ves, Abby? Sí, sí, definitivamente. La verdad es que lo importante es que empecemos a utilizar esas herramientas que tenemos y que no nos olvidemos también de todos los sentidos y las sensaciones y emociones que podemos tener, ¿no? Exactamente, así es. Pues, Abby, esto con respecto al ser musical, y creo que estamos llegando ya como al final, ¿no? No sé si quieras complementarlo. Yo la verdad es que lo que les diría es, pues los invito a mi taller del ser musical, que obviamente tienen que pasar por un proceso porque es parte de los talleres interactivos que se dan después de la activación de la glándula pineal. Porque todos los talleres y todo lo que al menos yo enseño tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos como en en las distintas partes. Pero quisimos hacer del ser musical porque en realidad todos somos seres musicales y eso es como que algo que pensamos que, o ser musical porque tal, él sí toca un instrumento, o, no, porque es cantante, claro, es un ser musical. No, 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 todos somos seres musicales porque todos vibramos en una frecuencia y esa frecuencia que vibra es la que emite y que obviamente crea, Así es, ¿no? así es, así es. ¿Tienes algo más? Me quedé así. Que quiero estornudar, perdón. Okay. Y yo Creo que esperando, ahí ya esperando que me le toque. vas a cortar, yo creo que ahí y ya cerramos. Porque he tenido mucho estornudo, no sé por qué. Ok. Bueno, pues eso también es vibración, Abby, es estornudo. Sí, No, literal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchándonos en Pláticas en Conciencia. Mañana vamos a tener un programa muy interesante también sobre alimentación consciente que viene de nuevo esta coach Emma Rubio, así es que no se lo pierdan. así Muchas es, así gracias, es. Abby. Un abrazo. Que Nos estén vemos bien. Un abrazo mañanita. a todos. Chao.